buenos días, queridos estudiantes. Es un placer para mí compartir con ustedes esta oportunidad bien interesante. Como es de costumbre, vamos a empezar en esta clase con una frase de motivación. ¿Quién puede leer? Tus metas son más grandes que tus miedos. ¿Qué significa tus metas deben ser más grandes que tus miedos? Vamos a ver. Quiere decir que aunque tú puedas tener un miedo de cierta cosa, tu destino al que tú quieres llegar tiene que ser más grande y va a valer la pena superar toda la adversidad que tú tengas hasta llegar a hacerlo. Excelente. ¿Qué más? Vamos a ver. Tú no puedes también ser números, limitan lograr tus metas. Excelente. Brian. Yo diría que ahí se aplica también la famosa frase de sin miedo al éxito, porque siempre hay que, en un punto de la vida, hay que arriesgarse para ser exitoso en la vida. Vamos a ver. Que como persona debemos tener una gran convicción la vista en la meta que ya hemos establecido y no pararnos ni miedo o de los obstáculos que nos vamos a pues ahí se aplica lo que es el deseo, por ejemplo. A veces nosotros decimos que tenemos un elevado, pero ese miedo se compara con el deseo que tenemos por lo entusiasmo, la cara que tenemos que tener. O sea, a eso quería responder. Excelente. Aunque tú falles en tu meta, tú puedes seguir intentando, porque el miedo solamente es un impedimento de las cosas que puedes lograr. Además, tú naciste para demostrar lo que tú puedes. Si no haces algo mal, nadie se va a acordar de ti en unos par de años. Se va a acordar de tus logros y los haces. Miren algo interesante. Esta frase es muy profunda. Tus metas son más grandes que tus sueños. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Si no tuvieras miedo, ¿qué tú harías? Imagínate que el miedo no existiese. ¿Qué te atreverías a hacer? Aprender. Cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es importante saber que el miedo es lo que se interpone entre tú y tus metas. Y debemos hacerlo parte nuestra, porque sin él, es decir, cuando usted siente miedo es porque usted tiene el deseo de hacer las cosas bien. Si usted es un deportista, un programador, un emprendedor y no siente miedo, es algo que no es normal. Ahora, cuando el miedo vence a las metas, entonces se convierte en una carga. Muchas personas dicen, fracaso, ¿qué es? Bueno, cuando yo tengo miedo, eso me puede llevar al fracaso. Y le preguntamos, ¿qué es lo contrario del éxito? Es decir, lo contrario. Muchos dicen que el fracaso, no. El fracaso, valga la redundancia, forma parte del éxito. Ustedes notan que los grandes emprendedores de la historia, por ejemplo, Tomás Alva Edison, ¿cuántas veces falló? Algunos dicen 1400 veces, otros dicen que 999, pero es mucho para intentar algo que falla. Y es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Bien, vamos a continuar. En el día de hoy. Hay un tema súper interesante y vamos a hablar del valor práctico que tiene. Antes de dar un tema, a mí me gusta decirle para qué le va a servir en la vida. No solamente un montón de conocimientos, y yo siempre digo, el conocimiento es como, yo digo, voy a hacer una casa y yo compro el cemento, yo, varilla,
arena y lo tiro en un solar. Y le digo ahora, casa, hazte sola. ¿Ustedes creen que eso es posible? No. En bachillerato técnico, cuando usted tiene el conocimiento, usted tiene que aplicarlo. ¿En qué? En la situación en que la vive. Ustedes están trabajando en esta ocasión con un lenguaje universal llamado SQL. Tiene un término, ¿cuál fue el término que dije? Lenguaje. Cuando menciono el término universal, ¿a qué me estoy refiriendo? Se puede utilizar con todo. Si usted va a programar en Visual Basic en quinto, cuando ustedes pasan a quinto, un lenguaje de programación llamado Visual Basic, y vamos a utilizar estas cláusulas, que saben que se lee, que es una cláusula, from, where, ya lo hemos visto en clases anteriores, son cláusulas. Ahora mismo lo estamos aplicando al uso de las bases de datos, ¿sí? Para generar consultas animadas, para buscar información. En sexto de secundaria, ustedes tendrán una asignatura que se llama Desarrollo e Implementación de Soluciones Web, que también utiliza valor práctico. Desde ahora, usted tiene que ponerse a aprender SQL, porque ese va a ser el día a día de este bachillerato. Para todos los robots, Sí. Tú vas a diseñar una aplicación para teléfono. Bien. Tú vas a hacer un programa de facturación. SQL. O sea, ese es el valor práctico que va a tener esta clase. En clases anteriores, vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar a la información que vamos a compartir con ustedes hoy. Ustedes notan, aquí en esta parte, dice consultas SQL CV. Si yo te pregunto, ¿para qué se utiliza esta cláusula? ¿Me podrías decir? Vamos a ver qué más. Vamos a ver. La cláusula select se utiliza para seleccionar ciertos atributos o cierta parte de lo que sería la base de datos, como por ejemplo, edad, provincia, alguna característica especial. Hay dos, vamos a hacer un paréntesis. Base de datos. Muy bien, excelente, ¿verdad? Dentro de las bases de datos hay tablas. ¿Tenemos tablas? A eso se le puede llamar también entidades. La base de datos es el archivo y dentro de ese archivo están las tablas. Ahí puedo tener una tabla de clientes, una tabla de empleados, una tabla de artículos y todo lo que usted pueda imaginar. Es decir, todo lo que nos rodea se puede digitalizar a través de una base de datos. Y dentro de la base de datos hay anteriormente, cuando yo hablaba de base de datos, era lo mismo que una tabla. Si yo necesitaba hacer una base de datos de cliente, yo tenía un archivo. Si iba a hacer una base de datos de artículos, tenía otro archivo. Si
iba a hacer una base de datos de empleados teniendo ejercicios. ¿Qué pasaba cuando el programador iba a diseñar? En algunos casos, ay, se me olvidó la base de datos del cliente, entonces el sistema era infuncional. Ahora, en las nuevas metodologías, se hace un archivo llamado base de datos y dentro de él reconstruyen todas las tablas. Estas tablas, a su vez, dentro de ellas tienen campos. Usamos de la mata. ¿A qué se refiere el término campos? El término campos se podría decir con otro nombre, secciones dentro de la tabla, como les voy a poner un ejemplo: nombre, apellido, dirección, número, correo electrónico, etc. Esos son los diferentes campos. Los campos son las diferentes secciones que tiene una tabla. Y un ejemplo práctico y preciso es tu cédula, tu pasaporte. Obviamente, ya cuando ustedes tengan 16 años más grandes, van a tener un documento de identificación que se llama cédula, que está dividido en secciones. Pero si yo te digo, vamos a hacer una base de datos con los datos que tiene la cédula de una persona, ustedes van a tener el número de cédula, el nombre de la persona, el estado civil, si es casado o soltero, el sexo, el tipo de sangre, su dirección, su ocupación, si tiene alguna seña particular de persona que tiene cicatrices, y eso también sale en la cédula, en qué lugar, cuando hay elecciones, vota. Entonces, con esos datos, independientemente en cada uno, nosotros tenemos tablas. Y las tablas tienen campos. Pero también los campos unidos forman registros. Es decir, una tabla es como una cuadrícula de Excel. ¿Saben que en Excel tiene columnas? Así como la base de datos. Como yo la pongo aquí, te va a notar que tiene cuadrículas y tiene columnas. Entonces, aquí yo puedo tener el código de una persona, aquí puedo tener el nombre, aquí puedo tener la dirección y aquí puedo tener el teléfono. A cada una de las columnas se le llama campos. Y a cada una de las filas se le llama registros. Y a la información que tienen los registros, ¿cómo se le llama? Se le preguntan cuáles son las partes de una tabla. Está compuesta por campos. Entendido esto, ahora vamos a entender cuál es la finalidad que tiene la cláusula C. CD se utiliza para seleccionar los campos de una base de datos. Yo te digo, mira, yo quiero seleccionar los estudiantes con las mayores calificaciones. Si yo tengo una base de datos con su tabla de estudiantes, donde yo tengo la calificación final, supongamos que aquí está la calificación final y aquí yo tengo 60, 70, 90, 92, 100. Yo digo, yo quiero de esa tabla de estudiantes, yo quiero seleccionar la matrícula, el nombre y la nota de los estudiantes que tengan las calificaciones más altas. O sea, se lee
se encarga, por verlo aquí, si le pongo un asterisco, significa todo. Es decir, que sin excepción, él va a seleccionar todos los campos que tenga la base de datos. Pero cuando yo le especifico, mira, yo solamente quiero el ID del cliente, que la matrícula, quiero el nombre, y quiero la nota, se le va a seleccionar la tabla, le va a tomar esto, esto y esto. Si le digo asterisco, ¿qué hace? Entonces, si yo selecciono separado por coma, hace una selección reducida de los campos que quiero visualizar. Luego aparece otra cláusula que se llama from. Eso significa de o desde. Entonces, yo siempre digo miren, para que sea sencillo, después de select, ¿qué es lo que va? Después de select van los cambios de la base de datos, como de la tabla más bien. Después de from, yo no puedo seleccionar campos sin una tabla. Ahí, él hace una selección de la matrícula, el nombre y la nota. ¿De qué tabla? De estudiantes. Entonces ahí, él está seleccionando todo la información, pero no está haciendo lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué es lo que quiero? Que seleccione qué. Los estudiantes que tengan las notas más altas. Yo tendría que agregar otra cláusula llamada where. ¿Qué significa? ¿Dónde? Entonces en esa yo pongo la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Vamos a ver. ¿Cuál es la condición? La condición para determinar cuáles estudiantes tienen las calificaciones más altas. La condición. Vamos a ver. Miren. La condición de la calificación más alta. Las especificaciones. Mayor. Vamos a ayudar un poquito. Yo creo que estamos ahí como. Número 1. Select. El maestro me pidió. ¿Cuáles campos? Matrícula. ¿Verdad? Pero suponemos, y es una regla, que si yo escribo matrícula aquí en minúscula, en la tabla debe estar exactamente, porque eso le sucede a los estudiantes. Pero mi consulta está bien, pero no se dan cuenta que si yo tengo un campo de la tabla escrito en mayúscula, aquí no puedo ponerlo en minúscula, y si la primera M está en mayúscula, no puedo ponerlo en minúscula, tiene que ser exactamente como está en la tabla. Pedí también el nombre y pedí la nota. ¿De qué tabla? From estudiantes. Y aquí viene también la misma regla. Cuando hago dentro de la base de datos, ustedes ven que cuando alcanzas, si hace una base de datos, primero le pide guardar un archivo. Y dentro de ese archivo, usted va construyendo las tablas. Debe decir estudiantes, si está en minúscula, si está en mayúscula, en mayúscula. Where, que es la condición. ¿Cuál es la condición? Nota. ¿Qué?
no sería mayor que, porque no Sí, se porque entonces, si yo pongo por ejemplo mayor que 60, para mayor de 60 va a dar todas las igual. calificaciones. Tendría que ser algo que específicamente las Pero Hay una. Ahí, vamos a llegar más adelante a ella. Hay una función que se llama más. Como estoy colocando un ejemplo, más. Y otra se llama min. Como que ahora estamos tomando forma, ¿verdad? Ahora yo lo digo. ¿Dónde? Max, ¿qué es max? Máximo. ¿Qué quiere? Usted toca paréntesis, usted le coloca nota. Entonces el sistema, ¿qué es lo que hace? Cuando yo pongo max nota, para compilar todos los valores más grandes. el valor más alto, o los más altos, lo va a tomar y va a presentar una consulta. Ahora yo le digo, ¿cuánto que sacó la peor calificación? Mínimo. ¿Entendieron eso? sí, Vamos a aclarar ahora. sí, sí. Entonces, vamos a dar un valor práctico. En zona franca, que son empresas de producción masiva para exportar, están buscando asiduamente personas que manejen al 100% de eso. Siempre se están haciendo reportes. Queremos saber los artículos que están listos para embarque. Aquí se fabrican muchas cosas que ustedes la compran en Estados Unidos. Si la mandan de aquí, la hacen aquí, la mandan a Estados Unidos, entonces usted la compra en dólares haciendo eso. ¿Están escuchando eso? Yo quiero saber de la base de datos de producción cuáles artículos están listos para el embarque, para salir del país. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién tiene una idea? Más o menos. ¿Con qué incluimos? No exactamente la cláusula, pero más o menos, ¿qué utilizaríamos? Usted puede utilizar un select artículos y entonces habría que discernir, habría una parte donde alguno tendría que poner listo o no. ¿Verdad? Excelente. Diste en el punto. Siempre en las tablas debemos tener un estado. Si es de estudiantes, después que el estudiante tiene su calificación, yo le pongo un estado. El estado es promovido. Aplazado es cuando se le queda una asignatura. Intermitente, son 3 estados. En el caso de la zona franca, listo es un estado, en producción, dañado. Yo quiero saber lo que se va fuera del país. Se lee asterisco, ROM, tabla de producción, Word, estado es igual. Todos los artículos que están listos ya tú vas a tener un listado. ¿Cuántos se dañaron? SQL también me permite hacer una selección de los artículos mediante el estado. ¿Vamos claro? ¿Vamos entendiendo? Entonces, esto es lo que ustedes deben entender antes de ustedes entrar netamente a SQL. Deben conocer lo que es el CD, cómo se maneja un PROM, cuáles son las normas que tiene. Ya aprendimos una. Debe estar escrito exactamente los campos y la tabla exactamente como usted la quiere. Deben de estar escritos según lo especificado en la base de datos. Excelente. Bien. Entonces vamos a ver algo. Miren, lo mismo que les expliqué, el uso del Word en esta parte. Yo necesito una persona que me lea este párrafo.
Sí, pues para. Esta consulta devolvería el número y la dirección de todas las direcciones pertenecientes a la ciudad de Sevilla. Como vemos, como ver, indicamos la condición que deben cumplir los servicios de la tabla para ser devueltos en la consulta. En este caso tenemos una consulta. Entonces miren el ejemplo, lo que yo acabo de leer. Yo tengo una consulta que dice select. Estos dos elementos, ¿qué son? Campos. From, ¿qué es esto? La tabla. Where, campo, igual a Sevilla. Entonces, esta consulta lo que hace, yo quiero saber, en esta consulta, todo lo concerniente o perteneciente a la ciudad de Sevilla, que es una parte de España. Entonces, ese juez se encarga de buscar en una base de datos con sus tablas concernientes y él va a buscar todo lo que maneje esa condición. Ahora vamos a ayudarlo al caso. El centro tiene una base de datos con sus tablas desde el año 1999, visitando estudiantes. Del 99 al 2009 son 10 años. Al 2019, 20 años. Al 2022, 23 años, ¿verdad? Visitando y ¿tú sabes cuántos estudiantes he visitado ahí? Son 23 años de información. Debe ser mucho o poco. Por eso vienen estudiantes. Vino una de las que estudió aquí en el año 1986 a buscar una documentación. ¿Cómo tú puedes buscar una información de más de 30, 40 años? ¿Cómo? También de nuevo práctico. Preocúpense por aprender, preocúpense por toda la información que ustedes están viendo ahora. En quinto hay una materia que se llama Administración de Base de Datos. Vamos a volver a ver esto otra vez, pero ahora con un enfoque mucho más elevado. Resulta que ese manual es de quinto, pero lo estoy utilizando para eso. Excelente. Excelente, ya entonces van a llevar un nivel mucho más elevado. Ya cerrando esta clase con ustedes, fíjense aquí otro ejemplo del select. En esta condición ahora tiene un número. Y yo esto ya para finalizar quiero resaltar. Observen esto, porque son detalles que cuando tú estás en una práctica, tú estás, por ejemplo, en la prueba final o ahora en las pruebas de diciembre, tú te dicen, mira, bueno, ese manual tiene como una práctica al final, como de unos 100 y pico de ejercicios. Entonces de ahí, el profesor le dice, bueno, yo voy a coger 5 de ellos. Y que está en una emergencia, pero usted no sabe que hay un detalle. Fíjense que en el ejemplo anterior, Sevilla tenía unas comillas y ahora no. ¿Alguien sabe por qué? Vamos a ver. ¿Alguien sabe por qué? No estoy segura si es cierto, pero tal vez en la otra, donde Sevilla tenía comillas, era porque había más de una ciudad, que estaba especificando que era solo Sevilla. Esto yo creo que ustedes lo noten eso. Eso le puede dar un dolor de cabeza. Cuando es texto va dentro de las comillas. Si es número, o más bien, espera un momentito. Si el campo es numérico, ustedes ven que cuando estamos construyendo la tabla, nos dice texto corto, texto largo, numérico, de fecha. Si el campo es numérico, sin las comillas. Si le pone comillas es numérico, entonces te va a generar un error en el select y te lo dice así mismo error.
El orden del saliente, si tú te pones loco, tú buscando, pero la tengo bien, pero hay un ligero detalle que cuando es texto, el campo es de texto, yo debo utilizar las comillas, pero cuando el campo es numérico, no se utiliza. Entonces en esta dice, en otra consulta devolvería la calle, la ciudad de todos los registros de la tabla con el número 12. Eso es de sumamente importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces vamos a hacer ya unas preguntas finales, o más bien vamos a hacer un PNI para determinar cómo ha sido esta clase para ustedes, si ha sido positivo o no. Recuerden que el PNI es lo positivo, lo negativo y lo indexado. Vamos a ver. 3 personas que evalúan esta clase. Rayo. Bueno, yo digo que lo positivo, que está la clase muy bien, pude aprender más de SQL en las bases de datos, especialmente en Access, que es lo que estamos usando. Yo no encuentro nada negativo. Y lo interesante, como te digo, donde dice Sevilla sin comillas, cuando hay un número o lo que sea, se deben quitar o poner. Depende de qué tipo de información vayas a poner. ¿Alguien más? Vamos con Marcelo y después con él. Lo positivo que como aprendido es una nave del quinto y cuando nosotros ya tenemos el quinto, pues no vamos a tener más conocimiento de eso, va a tener nada negativo e interesante las diferentes funciones que se pueden hacer con ese juego. La clase es muy sensitiva ya que se suele utilizar en introducción para temas avanzados como el quinto, más que es una base bastante compleja para entender bien si se dan las especificaciones y las soluciones a errores básicos que se pueden encontrar mucho en la realmente ningún tipo de crítica ni nada negativo hacia la clase. Y lo interesante en esta clase ha sido más cómo se pueden organizar las diferentes partes de lo que es el juego, de lo que no hace nada, y cómo se puede implementar en situaciones de haber estudiado a la hora. Excelente, cerramos con algo. Para mí lo que se debe de todas las también van a comportar y lo interesante para mí fue la otra, o sea, se puede decir tabla que es Pues bien, gracias a ustedes por haber compartido esta oportunidad y un aplauso fuerte para ustedes.